Tú estás soñando con venir a vivir a Cancún y te ves trabajando todos los días desde la playa mientras estás tomando tus margaritas. Hoy te voy a contar algo que no todo mundo te va a decir y es una realidad. Cancún no es para todos. Soy David Carrillo, profesional inmobiliario para la zona de Cancún y el Caribe mexicano. Y en este video vamos a explorar algunas de las facetas más reales acerca de la ciudad, desde los salarios hasta el calor extremo. Y bueno, poder responder a esa pregunta que seguramente te estás haciendo de ¿vale la pena venir a vivir a Cancún? Al final del video, además, voy a compartir unos tips especiales precisamente para extranjeros que están pensando en venirse a vivir a esta ciudad. Por último, invitarte a que te inscribas a mi canal para que sigas recibiendo noticias de la vida, la comunidad y las propiedades inmobiliarias en la zona. Vamos a empezar por uno de los temas que seguramente es de mayor interés para todos ustedes y es poder responder la pregunta de ¿voy a poder vivir bien trabajando en Cancún? Tenemos que saber que Cancún no es tan diferente como la mayoría de las ciudades en todo México y posiblemente de muchos lugares del mundo donde existe una economía dual. Es decir, hay actividades con muy buena percepción y otras con menor percepción, muy por debajo entre una y otra. Entre las actividades que mejor percepción tienen aquí en la zona están todas las actividades relativas al turismo de lujo, desde los concierge hasta los gerentes comerciales, todo lo relativo a la medicina privada, también entran los servicios náuticos, por supuesto, están en general todos los puestos relativos a ventas tienen también muy buena percepción, aunque estos también generalmente se trabaja por comisiones. Y por último, todo lo relativo a servicios legales, corporativos y mercantiles también se ubican dentro de esta lista de actividades bien remuneradas. Y bueno, dentro de las actividades no tan bien remuneradas están absolutamente todo lo que tiene que ver con puestos operativos dentro de lo básico de la hotelería, desde seguridad, recepcionistas, camaristas, meseros, stewards, call centers, etc. Y también hay que ver que, como mencioné anteriormente, muchas de esas posiciones y puestos de trabajo también dependen en una muy gran medida de las propinas y o comisiones. Por último, hay que volver a recordar algo que he mencionado en otros videos donde hemos hablado acerca del estilo de vida de Cancún. Cancún y el Caribe mexicano es un estado meramente turístico. La industria turística es permanente en la zona y si tu actividad económica no está de alguna forma relacionada con ello, va a ser muy difícil que tú puedas encontrar un puesto de trabajo. Por solamente citar algunos ejemplos, si tú trabajas en ingeniería aeronáutica, espacial, industrial o algo por el estilo, pues bueno, vas a tener opciones muy limitadas. Finalmente, si tú estás pensando en venir a vivir a Cancún, es muy importante que puedas asegurarte de poder anticiparte a obtener un puesto bien remunerado en la zona o finalmente venir con una mentalidad de emprendedor. Tocando el tema de la transportación, hay algo que vas a tener que considerar, sobre todo si no tienes auto. Cancún, como muchas de las otras ciudades, a pesar de que no posee, digamos, accidentes geográficos que la dividan, lo cierto es que es una ciudad seccionada y desconectada. Por lo tanto, el sistema de transporte refleja lo mismo. El transporte público generalmente está compuesto de combis y autobuses con rutas desconectadas entre la ciudad. Y bueno, los horarios son súper variables.
dependiendo de las horas de los tráficos. Así puede ser que en una ruta a cierta hora puedas hacer un recorrido de 15 minutos como de hora y media. Fuera de ello, existen el servicio de taxi, que pues desafortunadamente es uno de los servicios peor calificados en general por el público, con un alto índice de desaprobación y sobre todo de desconfianza. Está lo que es Uber, que bueno, pues siempre ha estado con temas legales aquí en la zona. No es el mismo servicio que vas a tener en otras grandes ciudades. Y por último, tienes que tomar en cuenta que, dadas las condiciones climáticas, no es una ciudad exactamente donde puedas caminar o recorrer grandes distancias en bicicleta en los horarios diurnos. Lo mejor que puedes hacer es anticiparte en la manera de lo posible, poder elegir un lugar para vivir que esté cerca del transporte y, bueno, finalmente que también esté en una zona céntrica que te permita acceder a los servicios básicos en la medida de lo posible. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las rentas habitacionales. Este es el rubro más importante a tomar en cuenta en cualquier presupuesto que tú hagas a la hora de pensar en venir a vivirte a Cancún. Los precios de la renta en Cancún en general siguen subiendo como la espuma, pero no de la playa precisamente. Entonces vamos a ver que típicamente en la zona hotelera vas a encontrar rentas que pueden ir desde los 30 hasta los 100,000 pesos. Puerto Cancún es otra zona donde habrán rentas de 45,000 hasta 120,000 pesos o más. Lo que es la zona norte de Cancún es la zona donde puedes conseguir rentas que pueden ir desde los 5,000 hasta los 12,000 pesos. Y bueno, en el Inter sí existen zonas, sobre todo en el Polígono Sur, donde encontrarás rentas alrededor de entre los 12 a los 20,000 pesos. Es importante que mentalices que la calidad de vida va a estar directamente relacionada con la zona que tú elijas y por lo tanto con el presupuesto que dispongas para la renta de tu vivienda. Y definitivamente se paga más que en la mayoría de las ciudades de México. Otro de los grandes temas que tienen que ver con, en específico, Cancún y muchas otras ciudades aquí a lo largo del Caribe mexicano, y esta condición está dada por el aspecto de que es un destino turístico. Estamos hablando de las jornadas laborales. Generalmente las jornadas laborales aquí en la zona son más largas que el promedio. Pueden ser desde las 10 a las 12 horas. En muchos puestos de trabajo se trabajan los fines de semana y también es algo común que para otra serie de puestos de trabajo generalmente el descanso es un día que se va turnando y que va cambiando dependiendo de las temporadas. Hay una tendencia a que muchos puestos de trabajo son absorbentes, dejando poco tiempo para socializar, y esto que te estoy compartiendo contrasta muchísimo con la mentalidad que pueden tener muchas personas que generalmente vienen a esta zona de vacaciones y se imaginan que pueden mantener el estilo de vida de vacaciones una vez que han venido a vivir y trabajar aquí. Costo de vida. Bueno, de nueva cuenta, como lo mencioné anteriormente, este destino y en general el estado de Quintana Roo no produce realmente nada. O al menos su producción no es significativa, por lo cual generalmente todos los productos de consumo vienen de otras partes y por supuesto vienen con recarga. Todos los servicios privados relativos a la salud, a la educación y en temas de seguros generalmente tienden a ser más costosos que en otras regiones del país. Algo que en general se les
Se les anticipa a muchas personas, pero hasta que no lo viven, no realmente entienden la magnitud de la diferencia. Es el tema de las tarifas de energía eléctrica. Es decir, aquí sí tiene un impacto debido a que, por supuesto, por temas climáticos, el uso del aire acondicionado por periodos, vamos a decir, o temporadas durante el año, el consumo de luz significa un gasto importante a considerar. Y por supuesto, también es algo que tú tienes que considerar, sobre todo a la hora de rentar. Una pregunta muy inteligente para hacerle a las personas que te están mostrando una propiedad de renta es preguntarle el consumo de luz. Y a través del historial te vas a dar cuenta de ese costo extra que tú vas a tener que considerar. En general, el tema de los servicios que tienen que ver con alimentos, restaurantes, loncherías, etcétera, existe una enorme variedad, aunque un sector importante de esos servicios en general van a tener un precio promedio mayor al de otras ciudades. Vamos a hablar acerca del tema del calor. O sea, hay que considerar que Cancún se distingue sobre todo porque de alguna forma u otra, general, el calor aquí es prácticamente permanente y generalmente tenemos índices de humedad altos. Entonces, si tú eres una persona que ya vive en una zona costera en alguna otra parte de México o del mundo, finalmente tendrás más recursos para adaptarte. Las personas, en cambio, que vienen de zonas frías, generalmente les tomará meses adaptarse y en ese proceso tendrán además que tener ciertas consideraciones acerca de cómo mantenerse hidratados, adaptarse al estilo de vida de estas zonas donde sí tienes que tener mucho cuidado en cuanto a temas de tu hidratación, en cuanto a temas de cuánto tiempo te puedes exponer al sol sin tener consecuencias. La realidad es que la enorme mayoría de las personas se adapta, pero a algunos les tomará un poco más de tiempo que al resto. Bien, esto afecta en otra serie de actividades que generalmente las personas, por ejemplo, que hacen ejercicio, pues tienen que modificar, o sobre todo cuando haces ejercicio al aire libre, la enorme mayoría de las personas lo hace de madrugada precisamente para poder tener oportunidad de tener un buen desempeño sin estarse siendo afectados por el calor, por la humedad y por el sol. Y si no eres de hacer actividades al aire libre, pues básicamente sí vas a poder contar con una oferta bastante amplia de gimnasios climatizados, solamente que tendrás que considerar esa parte dentro de tu presupuesto. Después de lo que te acabo de decir, otra vez regreso un poco a lo mismo. Cancún de alguna forma no es para todos y eso no es algo atípico. No todos podemos estar en cualquier parte del mundo. Habrán zonas a las cuales nos podamos adaptar mejor que otras. Lo que sí es una realidad es que si tú llegas a Cancún con expectativas reales, podrás adaptarte y podrás integrarte a esta ciudad de una mejor manera. Regresando a la pregunta del principio de ¿vale la pena venir a vivir a Cancún? La respuesta es por supuesto que sí, siempre y cuando vengas preparado y mentalizado. Ahora, antes de cerrar este video, les quiero compartir algunos tips, sobre todo especiales para aquellos amigos que están viendo este video que viven fuera de México y de alguna forma conocen Cancún y lo han puesto en su lista de posibilidades de ciudades para venir a vivir. Por supuesto, cualquier, vamos a decir, movimiento de esos, tendrás que contemplar, por lo menos, antes de comprar, venir aquí, pagar una renta vacacional por lo menos de un mes y darte ese tiempo para poder de alguna forma percibir la ciudad, conocer la dinámica y tener un criterio mucho más cercano a la realidad.
Dos, el segundo consejo tiene que ver con saber elegir a aquel profesional inmobiliario que te pueda asesorar para tomar la mejor decisión. Como seguramente hoy cuentas con una moneda diferente al peso mexicano, inicialmente tu presupuesto idealmente lo debes de hacer no con lo que tú gastas y lo que tú inviertes en tu zona, sino hacer el presupuesto en pesos mexicanos, además tal vez considerando y muy seguramente comisiones de cambio de moneda. Y segundo, también tienes que considerar que la moneda mexicana y su poder adquisitivo también están muy relacionados, sobre todo aquí en la zona, con la paridad que tiene el dólar, que por supuesto es un tema cambiante. Uno de los consejos más importantes que te puedo dar y que al principio pueden sonar un poco extraños es compra en la medida de lo posible, lo más rápido que puedas y no rentes. Realmente comprar, invertir en una propiedad aquí en la zona es uno de los mejores movimientos que puedes hacer, ya que lo que es un hecho es que la zona cuenta con una de las plusvalías y apreciaciones más altas, no solamente del país, sino de muchos lugares en el mundo. Por lo tanto, comprar una propiedad es una buena inversión siempre y cuando hayas sabido elegir y hayas sido asesorado adecuadamente para ello. El consejo final, que en realidad acompaña al anterior que te acabo de dar acerca de la compra, tiene mucho que ver sobre todo con saberte asesorar, porque México sí tiene condiciones bastante claras y específicas acerca de la compra de propiedades por extranjeros. Si tú deseas más información al respecto, aquí abajo tienes un enlace donde puedes obtener un documento que te quiero compartir de consejos prácticos para cualquier extranjero que está pensando en comprar en México. Si tienes alguna duda o comentario, la puedes dejar aquí abajo y yo estaré encantado en responderla. También aquí abajo vas a encontrar todos mis datos de contacto. Te quiero invitar de nueva cuenta a que le des clic aquí abajo, te inscribas a mi canal para que sigas recibiendo noticias de la vida, la comunidad y las propiedades inmobiliarias para la zona. Nos vemos muy pronto y hasta el próximo video.